Hola, buenas tardes ya. Soy Amelia Valladolid, ginecóloga de la OSI y la Basurto. Trabajo en el Hospital de Basurto en el área de partos y soy miembro de la Comisión de Violencia de Género. Entonces, bueno, pues de la OSI. Hoy el tema que vamos a hablar son las agresiones sexuales. Para comenzar con un poquito con la exposición de las agresiones, yo creo que tenemos que inicialmente hacer una definición de todos estos conceptos que a veces se nos van un poco, ¿no? Entonces, lo primero es definir la violencia contra las mujeres. Que como todos sabéis, es todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar a las mujeres y que les producen daño físico, sexual, psicológico o económico, incluidas las amenazas de hacer esos actos, la coacción, la privación arbitraria de esta libertad, tanto en la vía pública como en la vía privada. La violencia de género se utiliza el término para subrayar la violencia contra las mujeres que tiene su raíz en la desigualdad de género y perpetúa ese estatus tanto legal, social o económico subordinado de las mujeres en la sociedad. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Todos sabemos que es una violación de los derechos humanos y que se dirige sobre las mujeres, sobre nosotras las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. A continuación, vamos a hablar ya de las agresiones, que es el tema que nos ocupa hoy. Las agresiones comprenden cualquier... Me he pasado la diapositiva porque antes quiero hablar de la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto sexual no consentido. Es decir, un acto sexual que no hay consentimiento o el intento de obtener ese acto sexual, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor o el entorno en el que se produzca, el hogar o el trabajo. La violencia sexual supone al mismo tiempo una agresión física y una agresión psíquica que atenta contra la libertad sexual de la mujer, de esta persona. Entonces, es importante decir que a menudo la violencia sexual no se percibe dentro de la pareja como tal, porque muchas mujeres no reconocen que la sexualidad forzada es una violación. Por eso, aunque es una de las prácticas más habituales de violencia contra las mujeres, esta violencia sexual, es de las menos denunciadas a nivel mundial. Y los datos que tenemos es la punta del iceberg, porque realmente hay mucho más, como en la violencia de género de forma general, de lo que realmente nosotros conocemos. Y dentro de la violencia sexual hablamos de las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales comprenden cualquier atentado contra la libertad o integridad sexual de otra persona realizada con violencia e intimidación. Es decir, acto sexual no consentido. No hay consentimiento como violencia sexual que es, pero se hace con violencia e intimidación. La violación es una forma de agresión sexual y consiste en la penetración con el órgano sexual por vía vaginal, anal o bucal. O si no es solo con el órgano sexual, es la introducción de cualquier tipo de objeto o miembros corporales por la vagina o por el ano. Como todos sabemos o podemos imaginar, porque esto obviamente el que no lo ha pasado yo creo que es inimaginable, pero es un evento traumático y doloroso y que afecta de una forma transversal a las mujeres, a las víctimas, que tienen graves consecuencias para su salud física, psicológica, sexual, social, para todos los ámbitos de la persona. ¿Y el abuso sexual, la diferencia con la agresión sexual? Pues como la agresión sexual es también un atentado contra la libertad e integridad sexual. No hay consentimiento para ese acto sexual, pero se realiza sin violencia ni intimidación. Es la diferencia con la agresión. La agresión tiene violencia e intimidación y el abuso sexual no tiene violencia ni intimidación. En este punto es importante decir la edad del consentimiento sexual en España. Y esa edad son los 16 años. Es importante saberlo porque cualquier acto de carácter sexual que se haga en menores de 16 años es un hecho delictivo. Es decir, un adolescente manteniendo relaciones sexuales es un acto delictivo. ¿Por qué? Porque la edad de consentimiento sexual son 16 años. Por debajo de esa edad no tiene, desde un punto de vista legal, la capacidad de consentir. Por lo tanto, no hay consentimiento, que es la premisa principal para la violencia sexual. Y tiene responsabilidad penal como acto delictivo que es,
salvo en el caso de que esa relación sexual sea consentida libremente por esa menor con una persona próxima a la menor en edad o en grado de desarrollo o madurez. Es decir, por ejemplo, relaciones sexuales entre menores consentidas libremente, ¿vale? ¿Y qué nos dice la legislación? ¿Qué implica todo esto de las agresiones y el abuso? Bueno, pues está tipificada en el Código Penal, en la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, como delitos contra la libertad e integridad sexual. Y la última modificación de esta ley ha sido hace un mes, el 23 de abril del año 2021. Si nos la leemos, prácticamente en lo que a agresiones y abuso sexual se refiere, prácticamente no hay mucho cambio. Y tanto las agresiones como los abusos pues implican penas de cárcel para las agresiones hasta 15 años y para los abusos sexuales hasta 10 años. Pero recientemente todos y todas los que estáis escuchando esta charla habéis oído que esto se está intentando cambiar, ¿no? Hay un anteproyecto de la llamada Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la ley del solo sí es sí, que habréis oído, pues que este anteproyecto de ley lo que pretende es modificar la ley actual. ¿Y qué es lo que pretende modificar? ¿Cuáles son los pilares básicos para esta modificación? Pues el consentimiento y la diferencia entre abuso y agresión. En relación al consentimiento, en este anteproyecto lo que hacen es definirlo de alguna manera, porque en la ley anterior dicen no hay consentimiento y ya está. Y aquí lo que se pretende es definir el consentimiento y especifica que se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Es decir, definen el consentimiento. Y el siguiente punto clave o pilar clave de esta ley es que suprime la distinción entre el abuso y la agresión y el abuso desaparece. Serían todo agresiones. En relación a este anteproyecto, pues ha tenido, digamos, críticas y recientemente el Consejo General del Poder Judicial se ha puesto por unanimidad de sus 21 miembros a los ejes de esta ley. Fundamentalmente a estos dos ejes. ¿Y por qué? Según el Consejo General del Poder Judicial, dicen que la definición esta de consentimiento atenta contra la presunción de inocencia. En nuestro Estado, en un Estado de libertad, una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y según ellos, con esta definición, la persona agresora o el posible agresor, es decir, el acusado, tendría que demostrar su inocencia. Es decir, no es un presunto inocente, sino que tendría que demostrar su inocencia y esto iría en contra pues, del Estado de Derecho, según ellos, y esto está así. Y respecto a la distinción entre el abuso, el que no haya distinción entre el abuso y la agresión, lo que dirían es que iría en contra de la proporcionalidad en cuanto a las penas, porque diríamos que saldría igual hacer una cosa más grave que menos grave. Entonces, eso por parte del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el Consejo Fiscal no se ha opuesto a esta ley, diríamos que la ha apoyado, así como la Asociación de Mujeres Jueces de España, que apoya el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, ya que dice que sin perspectiva de género el derecho penal no sirve a las mujeres. Por lo tanto, en este momento, después de un poco del varapalo del Consejo General del Poder Judicial, este anteproyecto de ley vuelve al Consejo de Ministros y estará pendiente de, digamos, su tramitación parlamentaria. O sea que todavía tenemos tiempo para saber en qué queda todo esto. Respecto a la epidemiología, bueno, ya la OMS ya hace unos años pues, nos ha hecho una estimación a nivel mundial pues, de la prevalencia de la violencia contra las mujeres y nos dice que en torno a un 35% de ellas pues, sufren violencia.
de género. Y en el caso de América, pues un 33. Bueno, ¿qué tenemos en Euskadi? ¿Qué datos tenemos? Los datos nos lo proporciona Emakunde. Emakunde hace un informe, elabora todos los años un informe de los datos que han acontecido el año anterior. Entonces, tenemos el informe elaborado el año pasado, en el 2020, que son los datos del 2019. De este año todavía no está publicado. Y en ello sabemos, por ejemplo, que en el 2019 4.419 mujeres han sido víctimas de violencia contra las mujeres, la mayoría de ellas a través de violencia pues, por la pareja. Hay 4.419 mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, pero hay 5.518 victimizaciones. ¿Qué es eso de las victimizaciones? Pues es que algunas mujeres son agredidas más de una ocasión a lo largo de un mismo año. Por lo tanto, obviamente, tenemos este dato. En relación a la violencia sexual, en este año 422 mujeres sufrieron violencia sexual. Y la evolución de la violencia contra las mujeres desde hace 10 años habéis visto cómo ha ido aumentando. Desde el año 2010, 3.507 casos, hasta el año 2019 con 4.419, lo mismo que las victimizaciones. Y cuando hablamos por grupos, pues, violencia en la pareja, intrafamiliar o la violencia sexual, la que nosotros vamos a hablar, de la violencia sexual del año pasado a hay un incremento de un 9,28%. Como podéis ver en las cifras anteriores, en realidad, tanto en la pareja como en la intrafamiliar hay un incremento de un 2, de un 5, pero es mayor en el caso de la violencia sexual. Y por cada 10.000 habitantes tenemos 3,7. Cuando vamos a hablar de la violencia sexual desde hace 10 años, vemos que desde el 2010 al 2019, de 212 mujeres víctimas de violencia sexual ha subido a 422. Es decir, ha crecido casi un 100% de los casos. Y la mayor parte de esta violencia sexual ocurre fuera de la familia y de la pareja. Es un 80% de los casos es por un agresor que no es ni la pareja ni forma parte de la familia. ¿Y de qué edades de mujeres estamos hablando? ¿Cuáles son más vulnerables? Bueno, pues como podéis ver en esta gráfica, aportada por Emakunde, las mujeres menores de 18 años, de las mujeres de esa franja de edad que sufren violencia, el 38,8% es por violencia sexual. De hecho, es el porcentaje mayor. Fijaos, las crías de menos de 18 años, 26 por la pareja, 34 intrafamiliar y 38 violencia sexual fuera de la familia o de la pareja. Por lo tanto, las víctimas más jóvenes representan el grupo más vulnerable de la violencia sexual. Si nos fijamos, las mujeres adultas son más vulnerables para violencia de género por su pareja o expareja, y las mujeres de más edad, violencia por parte de algún otro familiar. En esta última gráfica que os pongo, pues vemos los datos absolutos en España de victimizaciones por delitos contra la libertad e integridad sexual, y en el 2018 pues tenemos 14.026 victimizaciones por este delito. Entonces, decir que la violencia sexual es una de las formas de violencia contra las mujeres más invisibilizadas. Y 1 de cada 3 mujeres será víctima de una agresión sexual alguna vez en su vida. Y solo el 10 al 15% de esas agresiones van a ser denunciadas a la policía. Por eso os decía en la punta del iceberg. Y más del 50% de las víctimas tienen alguna relación con el agresor. En resumen, con todo lo que hemos hablado y en relación a la violencia sexual, tenemos que decir que de la violencia contra las mujeres, el 7,7% de esas victimizaciones son casos de violencia sexual fuera del ámbito familiar y que afecta especialmente a mujeres más jóvenes. 3 de cada 4 son mujeres menores de 30 años y el 38,72% tienen menos de 18 años. Unas pinceladas de factores de riesgo, pero no me voy a meter en esto porque todos conocéis ya los factores de riesgo para la violencia de género de forma general, no hablo solo de la violencia sexual, el embarazo, parto puerperio, envejecimiento, discapacidad, adicciones. Decir de la nacionalidad que en el 2019 los datos de Emakunde nos dicen que el ratio de mujeres nacidas en el Estado español que sufren violencia por cada 1.000 mujeres es de 2,56, mientras que de mujeres extranjeras es 20,91. Puede haber muchos factores sociales, culturales, que puedan influir en este hecho.
Eh, ya más teniendo en cuenta la violencia sexual, es importante decir que las mujeres con enfermedad mental, más del 40% sufren violencia sexual. Mujeres con enfermedad mental, es muy importante tenerlo en cuenta. Las mujeres con discapacidad también es un grupo muy vulnerable, tienen un riesgo 4 veces mayor que el resto de sufrir violencia sexual. Y las mujeres adictas también están más expuestas a violencia física y a violencia sexual. Y por otra parte, la violencia de género aboca a la adicción. Respecto a las consecuencias de la violencia de género en general, todos sabéis que puede llevar a la muerte a una mujer, lesiones físicas, incluso al homicidio. Los embarazos de riesgo, hay más riesgo de prematuridad y de bajo peso al nacer. Consumo de alcohol, otros daños. Me detengo en el caso de la violencia sexual en el riesgo, el aumento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque hay una incapacidad para negociar el condón, os podéis imaginar que es obvio en esa situación, y los hombres con relaciones violentas tienden a tener múltiples compañeras sexuales, abuso del alcohol, práctica de la prostitución y tener infecciones de por sí. El estrés postraumático que puede ocasionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres puede desencadenar depresión e intentos de suicidio en la mujer. Esto es importantísimo. La violencia contra las mujeres es algo que no puede quedar invisibilizado, como muchas veces queda. Y las agresiones es una parte de la violencia contra las mujeres que realmente vemos mucho menos de lo que realmente ocurre. Sobre todo lo que nosotros vemos en los hospitales y las mujeres cuando acuden suele ser la violencia sexual que se produce fuera del ámbito de pareja en la intrafamiliar. Esas otras, la violencia sexual en el ámbito de pareja, en la intrafamiliar, está totalmente invisibilizada porque las mujeres no lo denuncian. Entonces realmente estamos viendo, como vuelvo a repetir, la punta del iceberg. Y es importante estar muy atentos a todo lo que nos puedan decir. En relación a este tema, yo creo que todos sabéis ya que tenemos la Guía de Actuación de Profesionales de la Salud ante la Violencia de Género y Agresiones Sexuales, publicada en el año 2019, y en nuestra OSI recientemente pues, también hemos publicado un libro de violencia de género, una guía de violencia de género que os animo a todos a que la leáis. Tenemos el protocolo de actuación ante las agresiones sexuales de la OSI Bilbao Basurto. Qué bueno que este protocolo, la verdad es que siempre hemos estado muy orgullosos de haberlo realizado ya en el 2009, que es cuando por primera vez se realizó. Y es un protocolo que está consensuado, bueno, realizado por nuestro servicio, el servicio de ginecología, y consensuado pues, con el equipo de matronas, el servicio de microbiología, el laboratorio 24 horas, servicio de infecciosas, servicio de pediatría, farmacia, asistente social, el Instituto Vasco de Medicina Legal, la Judicatura, la Fiscalía, la Ertzaintza y el Ayuntamiento de Bilbao. Es decir, es multidisciplinar. Como veis, hicimos varias actualizaciones en el 2011 cuando incluimos al Ayuntamiento de Bilbao para la atención social que nos proporciona. En el 2016 tuvimos varias reuniones con la Judicatura, hicimos algunas reuniones pues, en el juzgado pues, con el juez decano y algún juez de violencia de género, con la jefa de fiscal, en ese momento de los fiscales, la policía judicial de la Ertzaintza y la policía científica, y también está obviamente el Instituto Vasco de Medicina Legal, para coordinarnos y que realmente todos estuviéramos a una, y que las mujeres no sufrieran a veces nuestra falta de coordinación, que es una de las cosas que no debe ocurrir. Y ya pues el año pasado con la publicación de la guía pues lo volvimos a actualizar. Entonces yo a continuación os comentaré un poquito qué es lo que hacemos con las agresiones sexuales. Pero antes de ello lo que tenemos que diferenciar es entre las agresiones sexuales recientes y no recientes. Y esto nos viene muy bien de cara al manejo de todos los que vosotros y vosotras estéis ahora escuchando este webinar, que trabajéis igual en un centro de salud, ¿no? Y muchas veces no sabemos cuándo hay que mandar a una paciente al hospital. ¿Todas esas agresiones se ven en el hospital? Pues no es necesario. Las agresiones o abusos sexuales que no son recientes, y llamamos no recientes cuando han pasado más de 5 días de la agresión,
no es preciso mandarla al hospital. Se puede esa paciente valorar en el centro de salud y se hacer la actuación asistencial que se considere oportuna. Es decir, se pueden pedir las serologías, se puede hablar con el ginecólogo del centro de salud, del ambulatorio, para que le hagan los cultivos que sean necesarios, comenzar con la vacunación de la hepatitis. Es decir, se puede aplicar la parte que ahora hablaremos del abuso reciente, que tenga sentido cuando ha pasado tantos días, porque ahí, por ejemplo, obviamente no tendría cierto sentido pues una profilaxis, por ejemplo, de la anticoncepción, porque ha pasado tiempo, ni la del VIH, que son 72 horas, ni la profilaxis y las ITS, harías un cultivo y tratarías en función. Pero realmente en el centro de salud, estas mujeres no es necesario que estén en un hospital. Cuando una mujer te dice pues, que hace 10 días la agredieron, pero que no quiso denunciarlo, no quiso comentarlo, muchas veces, pues a veces dicen que les da vergüenza, que les han agobiado muchísimo y no han dado el paso, ¿no? Y lo dicen pues tiempo después. Sin embargo, el abuso o agresión sexual reciente es la que ocurre por debajo de los 5 días y ahí la valoración es en el hospital. De hecho, si una mujer que nos comenta en el centro de salud que ha sido agredida, si es que no viene directamente al hospital, sino que va a un centro de salud y han pasado menos de 5 días, debemos de remitirla de forma urgente, lo más rápido posible al hospital para realizar una valoración en el hospital. Hay que intentar que no se cambie de ropa, que no se lave. Y si ha habido una felación, es importante que no ingiera comida ni líquidos. Si se demorase mucho la valoración de esta mujer, en el caso de la felación, pues se podría tomar unas muestras en la cavidad bucal, con 3 muestras con hisopos y un enjuague con suero fisiológico y guardar esas muestras para entregárselas al médico forense. Pero realmente en estos casos hay que mandarla al hospital porque en el hospital es donde se hará la actuación. En el caso de que estéis en un ambulatorio y os surjan dudas, porque las agresiones, como en general la violencia contra las mujeres, no hay 2 casos iguales. Nosotros en el hospital que vemos, bueno, por desgracia, muchas mujeres que vienen refiriendo, cada una es distinta y a veces no sabes muy bien cómo hacer, ¿no? Si realmente lo estás haciendo bien o mal. Yo os aconsejaría que tengáis siempre en cuenta que el médico forense es nuestro contacto con el medio judicial y aunque no pueda personarse sin una orden judicial, sí que nos puede asesorar. Es decir, que a veces cuando tengamos dudas podemos coger el teléfono y llamar a la clínica médico forense y hablar con ellos y preguntarles, mira, me ha venido esta mujer, han sido 6 días, sería interesante mandarla porque claro, está justo, por ejemplo, o cualquier otra cosa, porque os van a contestar estupendamente, están a una con nosotros y nos van a asesorar en todas aquellas cosas que nosotros pues no sabemos. Y cuando nos vienen al hospital, yo ahora voy a hablar de la agresión sexual reciente. La mujer puede venir bien con la denuncia ya interpuesta o sin la denuncia interpuesta. Cuando tiene la denuncia interpuesta, nosotros desde el hospital nos ponemos en contacto con el juzgado de guardia y le comentamos la situación. El juzgado de guardia, el juez habitualmente abre un procedimiento judicial y nos manda al médico forense y se hace una actuación conjunta entre el forense y el ginecólogo, entre el forense o la forense y el ginecólogo. Es importante saber, que esto muchas veces no se sabe, que el médico forense no actúa de forma autónoma. O sea, el médico o la médico forense no viene porque yo le llamo, oye, soy la otra, ya le digo que vengas. No va a venir si yo se lo digo. Me puede asesorar por teléfono, pero para poder venir al hospital, para poder personarse, tiene que tener la orden expresa de o bien el juez de guardia o el fiscal correspondiente. Bien, porque el juez nos abra un procedimiento judicial o la Fiscalía abre diligencias de investigación o llamadas también diligencias preprocesales. Es decir, tiene que venir con una orden expresa de estas autoridades. Otro de los ejemplos de venir al hospital es que la mujer nos viene sin la denuncia interpuesta, pero quiere denunciar. Lo que pasa es que le ha ocurrido y viene directamente al hospital. Esto es muy frecuente. En este caso,
nosotros nos ponemos en contacto con la Ertzaintza, que viene a tomar declaración a la paciente al hospital. La mujer no se desplazará del hospital al juzgado o a la comisaría a poner la denuncia, salvo que el juez así lo indique y nos ordene que sea así. Si no es así, la mujer se queda en el hospital y la Ertzaintza le tomará la declaración. Una vez producido, bueno, nosotros lo hacemos al mismo tiempo, llamamos a la Ertzaintza y llamamos al juzgado de guardia. Habitualmente el juez o la fiscalía pues abren un procedimiento judicial o unas diligencias de investigación y nos mandan al médico forense y se actúa como en el caso anterior. En el caso de que no se abra un procedimiento judicial ni diligencias de investigación, ¿que cuándo ocurre eso? Pues eso ocurre normalmente cuando la mujer no quiere denunciar. Siempre que la mujer no quiere denunciar, ya os puedo decir que no se suele abrir un procedimiento judicial prácticamente nunca. Entonces, desde el juzgado nos dicen que actuemos de una forma sanitaria exclusiva, que valoremos a la paciente y actuemos como consideremos oportuno. ¿Y cuál es la actuación que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, antes de empezar con la actuación, tenemos que decir que el servicio de urgencias debe favorecer el ambiente lo más íntimo posible para evitar que la mujer agredida permanezca en la sala de espera y se encuentre, digamos, lo más confortable posible. Tenemos que evitar que la mujer se encuentre en una situación, porque ya sabemos lo que es un servicio de urgencias. Entonces, nosotros tenemos que favorecer el ambiente lo más íntimo posible. Y además se facilitará el acompañamiento por la persona de su confianza, la que ella considere adecuado. La evaluación ginecológica y médico forense se hará en un solo acto, al mismo tiempo. No primero miramos nosotros y luego el forense. Eso no se puede, no se debe hacer. Y hay una serie de actuaciones que vamos así pinceladas, vamos a hablar de cada una de ellas. La anamnesis, la toma de muestras de las infecciones de transmisión sexual, la toma de muestras de interés legal, petición de analíticas, tratamiento de las lesiones físicas o psíquicas, y luego ya el tratamiento preventivo de las ITS, anticoncepción, seguimiento, la atención social y el informe. Bueno, respecto a la anamnesis, ¿qué es lo que hacemos? Y el examen. Bueno, pues es muy importante transcribir los hechos referidos por la paciente en relación a la agresión. Ahí estamos el forense y el ginecólogo y le preguntamos a la mujer qué es lo que ha ocurrido. Es importante también detallar los antecedentes personales ginecológicos y de violencia. Si esta mujer padece de violencia de género, por ejemplo, pues tendría que estar anotado. Haremos un examen físico lo más minucioso posible, detallando la localización y las características de las lesiones. El forense pues fotografiará las lesiones que le parezca oportuno de cara al caso, a tener el caso totalmente, todas las pruebas que sean importantes en este delito, ¿no? Y siempre que la paciente, obviamente, dé su consentimiento, se le hace un consentimiento verbal. La exploración ginecológica se realizará por el ginecólogo de guardia y se detallarán las lesiones que se vean. Y es muy importante no solo detallar las lesiones, sino escribir que no hay lesiones. Es decir, la no existencia de las mismas es importante también dejarlo por escrito. Es muy importante cuando se está explorando a una mujer que acaba de ser víctima de una agresión sexual, un trato comprensivo, un ambiente que proporcione la comunicación, la confidencialidad, la intimidad. Nos podemos poner en el lugar de ella. Solo las personas indispensables. Ahí no tiene que haber mucha gente, solo las personas que tienen que estar. Y al hacer la exploración, preguntarle a menudo si se puede proseguir en la exploración, porque muchas veces las mujeres prefieren tener unas pausas para asimilar un poquito todo lo que está ocurriendo. Entonces hay que darle su tiempo. Es muy importante. La toma de muestras para el despistaje de ITS será lo siguiente que hagamos. Tomaremos un cultivo vaginal que se hará con el medio de transporte para bacterias, que es el azul. Y luego los cultivos endocervicales, que se tomarán 2 muestras, una con el medio de transporte para bacterias y otra con el medio de transporte para virus. En el caso de que haya pues, una penetración rectal o una felación, pues serán cultivos rectales o faringios y serán las mismas muestras que para los cultivos endocervicales. ¿Qué gérmenes pretendemos detectar en estas pruebas? Pues la clamidia, el gonococo o la tricomona.
Cuando hacemos estas muestras, tenemos que hacer el volante y el volante se pedirá a través del panel de rutina. En microbiología general tenemos un perfil que nos hicieron en el laboratorio, que es el perfil de agresión sexual, en el que una vez de clicar este perfil nos aparecen todos los volantes directamente para no tener que estar perdiéndote un poco, digamos, en el panel. A continuación, después de las muestras ITS, se tomarán las muestras de interés legal. Será el médico o la médico forense la que decidirá las muestras a recoger y se las llevará personalmente. Escribirá el nombre de la paciente, la rotulará y comenzará con la cadena de custodia. ¿Qué muestras suelen requerir desde la clínica médico forense? Pues tomas vaginales, anales o bucales en función del tipo de agresión, con hisopos secos y estériles para la investigación del esperma. También a veces lavados vaginales o anales o bucales con 10 centímetros de suelo fisiológico estéril para la recogida de posibles restos de semen. También la toma con hisopo humedecido en este caso, con suelo fisiológico, en el caso de que haya una agresión anal o oral, entonces le haremos con el hisopo humedecido. Las ropas de la paciente, es muy frecuente que se quieran llevar pues, las braguitas de la mujer para analizar. Por eso en el hospital tenemos siempre de repuesto otro tipo para darles a ellas. Recortes de la limpieza de uñas, cuando eso, en el caso de que la mujer obviamente haya podido defenderse y que puedan detectar a través de las uñas pues, el DNA del agresor, o el peinado púbico. Pero las muestras que se analicen serán las que decida el médico forense. Nosotros como ginecólogos le ayudaremos a tomar todas las muestras que se considere oportuno. A continuación se pedirán las analíticas. Y las analíticas serán 4 tubos de sangre, uno que es para las serologías, el VIH, hepatitis B, hepatitis C y el LUES, y otros 3 que son para estudios médico-legales. Esos 3 tubos para estudios médico-legales se los llevará el médico forense. Y esas muestras las introducirá en un sobre con el nombre de la mujer, se las llevará personalmente para comenzar, como he dicho anteriormente, la cadena de custodia, que asegure la seguridad de las mismas para que en el juicio esas muestras no se invaliden. Aparte de las muestras de análisis de sangre, se tomará unas muestras de orina para el test de embarazo. En ocasiones, el médico o la médico forense puede decidir solicitar tóxicos en orina, para lo cual necesitará otra segunda muestra de orina. Y esa muestra de orina, esa segunda, se la llevará personalmente con las muestras de sangre que hemos hablado anteriormente. Las entregas de esas muestras y los volantes que se hacen a nivel hospitalario las llevará el celador. En este caso no utilizamos el tubo neumático. Es importante que a nivel hospitalario, la petición de las analíticas que hacemos a nivel hospitalario, que es las serologías, el test de embarazo y los cultivos, se realizan con el volante habitual, que ya os he comentado cómo se hacía, y a ese volante se le adjuntará otro papel, que es un formulario de petición de resultados para el despistaje de ITS del Instituto Vasco de Medicina Legal, y rellenará el médico forense. Es decir, es un papel que hace el médico forense en el que solicita al hospital que el resultado de esas pruebas, una copia, sea remitida a la clínica médico forense y al juzgado correspondiente. El quinto punto puede ser el primero, en el caso de que haya una urgencia médica y según la gravedad que sea, pues puede ser la primera actuación a realizar. Es decir, si una mujer viene con un desgarro vaginal y está sangrando de forma incoercible, obviamente en ese caso las muestras y todo lo que se va a ser algo que no se puede ni coger, pero va a ser absolutamente secundario porque lo primero es ella, ¿vale? Entonces, todo dependerá de la urgencia médica. La profilaxis antitetánica pues, se utilizará cuando sea preciso, porque sabemos que en una agresión sexual hay mujeres, obviamente, lógicamente, huyendo de esta situación. Yo recuerdo más de un caso pues, de tener que saltar alguna valla, venir con arañazos, que no sabes si pueden tener, pues eso, hay que dar la profilaxis antitetánica si no está actualizada. La interconsulta al servicio de psiquiatría no es de rutina, se realizará cuando se considere necesario, en función del estado de la mujer. Eso ya es una percepción del ginecólogo que está y se le oferta a ella, pues si nos parece que sería adecuado, pues hablar con el psiquiatra que esté de guardia para una valoración, pero de forma individualizada.
El apoyo psicológico a medio y largo plazo se realizará a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Departamento Interior del Gobierno Vasco, y luego explicaremos un poquito el tema del SAP. Bueno, no del SAP especialmente, pero bueno, que hay una parte, en función de si hay denuncia o no, del tema de la atención social, que se producen estas mujeres. Pero el apoyo psicológico se hará a través de este servicio de atención a la víctima, independientemente de la denuncia, y sin perjuicio de la intervención de los servicios médico-asistenciales dependientes de Osakidetza. O sea que realmente nosotros, si hemos hablado con el psiquiatra, hemos pedido que la valore la paciente, el psiquiatra puede citarla en sus consultas de Osakidetza, independientemente de que esta mujer luego reciba un apoyo a través del SAP. El tratamiento preventivo, ya hemos hecho todas las valoraciones y vamos a tratar. El tratamiento preventivo de las ITS se realizará en las urgencias, se recomienda realizarlo para la prevención de del gonococo, la clamidia y la tricomoniasis, en posible incubación, por si se le ha pasado el agresor en el momento de la agresión sexual. ¿Y qué administraremos? Pues administraremos ceftriaxona intramuscular, acitromicina y tinidazol oral. En el caso de las alérgicas, pues obviamente no daremos a la penicilina, no daremos la ceftriaxona y daremos acitromicina y tinidazol. Este tratamiento en las mujeres embarazadas, el tinidazol se sustituirá por metronidazol. En la profilaxis de la hepatitis, bueno, pues la CDC recomienda la vacunación frente a la hepatitis sin gamma globulina a aquellos pacientes que no están vacunadas previamente. Se administrará la primera dosis en urgencias y se le dará al alta una orden médica para que la mujer continúe con esta vacunación en su centro de salud. Respecto a la profilaxis del VIH, la profilaxis exposicional al VIH, es importante decir que se valorará de forma individualizada. No se da de forma global a todas las pacientes, sino que se habla con ellas y en función del tipo de agresión, digamos que hay mayor o menor riesgo de esa transmisión. ¿Cuándo aumentan los riesgos de transmisión del VIH? Bueno, pues cuando hay una eyaculación sobre las mucosas, cuando en esa agresión intervienen múltiples individuos, cuando hay una penetración anal o vaginal y cuando hay presencia de lesiones genitales o sangrado tras agresión. No todas, me refiero a cualquiera de estas circunstancias si ocurren, sería un motivo de recomendar la profilaxis del VIH, siempre que no hayan transcurrido más de 72 horas de la agresión. La mayor efectividad la tiene a las 2 horas de la misma. Por lo tanto, siempre se administrará lo antes posible, dándosela en el servicio de urgencias en cuanto la paciente, una vez de recomendarse su administración, acepte la misma. La duración del tratamiento es de 28 días y nosotros en la urgencia le aportaremos la medicación para los 3 primeros días. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues el Altecaravir y la encitrabina y el tenofovir. Esta medicación se les da tanto a las pacientes o los mayores de edad por encima de y adolescentes por encima de 14 años y a las embarazadas también se da la misma profilaxis. Previamente a la administración habrá que solicitar una hematimetría y un perfil hepático y lipídico para subir alguna contraindicación. En el seguimiento, como os comentaré un poquito más adelante, ya veremos cómo se aporta el resto de la medicación, que será a través de la farmacia hospitalaria. Respecto a la vacunación frente al HPV, no existe consenso. La CDC recomienda la vacunación tras la agresión, mientras que la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia no es que no la recomiende, sino que no hace referencia a este grupo en su última revisión de vacunación en poblaciones de riesgo elevado. O sea, no lo mete dentro del grupo de riesgo elevado, entonces no se pronuncia. En el momento actual nosotros no vacunamos frente al HPV en la urgencia. La anticoncepción poscoital. Bueno, pues la anticoncepción poscoital, está indicada si han transcurrido menos de 5 días desde la agresión, menos de 120 horas. Si han pasado menos de 48 horas, lo que administraremos es el levonorgestrel, salvo que la mujer sea obesa o está en periodo periovulatorio, porque en este caso sería más efectivo el acetato de liprestal, que es el que se administra a las mujeres que acuden con una agresión sexual pasadas las 48 horas de la violación. Estaría este último medicamento contraindicado en el asma severa.
Es obvio que si la mujer tiene un método anticonceptivo efectivo, por ejemplo, tiene un DIU, imaginaos, pues no será necesario la anticoncepción poscoital. Y si se quedara embarazada después de una agresión, pues podría optar a la interrupción según los supuestos legales vigentes. Es muy importante el seguimiento. Es muy importante el seguimiento. Nosotros, cuando la mujer ya hemos finalizado, se le da una interconsulta para la consulta de TESES. A los 20 días, le da la cita en mano. ¿Y para qué es lo que hacen en esa consulta? Pues bueno, valoran a la paciente, cómo se encuentra, qué pruebas, qué ha dado los resultados de esas pruebas, repiten el test de embarazo si lo consideran oportuno, así como los cultivos, y las serologías se repiten siempre a las 6 semanas, a las 3 y a los 3 y a los 6 meses. La interconsulta ginecología se hace de forma, digamos, individualizada, cuando se considere oportuno, porque a veces cuando valoras a una paciente, pues aparte de eso igual tiene un quiste de ovario o tiene cualquier otra cosa que pueda hacer que sea requerible, sea interesante pues una revisión en el ginecólogo. Las interconsultas infecciosas, pues obviamente se realizará cuando se haga la pauta de la profilaxis del VIH. Esta cita será de forma urgente dentro de las 72 horas siguientes al inicio de la profilaxis. Como os había dicho anteriormente, le dábamos la medicación para 3 días. Entonces, desde esta consulta, a través de la farmacia hospitalaria, se continúa con la medicación hasta completar los 28 días de tratamiento. En las interconsultas, cuando ponemos el motivo de consulta, ponemos un código, que es ginecología protocolo AS, para preservar la intimidad de la paciente. Respecto a la atención social, decir que si la mujer denuncia la agresión, la atención social va a través del Servicio de Atención a la Víctima del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Pero si la mujer no denuncia y el juzgado no abre un procedimiento judicial, se ofertará la atención social a través del Ayuntamiento de Bilbao. Esto también se puede hacer desde los centros de salud cuando una mujer nos refiere una agresión sexual no reciente, en la que ella no quiere denunciarlo, nos lo cuenta y podemos considerar que sería adecuado, digamos, que recibiera una atención social, y tenemos este recurso muy importante. Se le ofertará esa atención social a través del Ayuntamiento de Bilbao y la mujer puede o no quererla. Si no quiere atención social, se le facilitará un folleto informativo sobre la violencia de género y la tarjeta de teléfonos por si cambia de su decisión. Si quiere atención social, puede ocurrir dos cosas. Una, que precisa alojamiento alternativo de urgencia. En ese caso, se contactará con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, el ESMUS, que atenderá la víctima en un plazo de 30 minutos. En el resto de los casos, se concertará una cita con el Área de Igualdad y Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento en horario de mañana y fuera de ese horario con el ESMUS. Es muy importante que cuando la agresión sexual se produce dentro de la relación de pareja, saber evaluar si esa mujer con ella, evaluar con ella si es conveniente que vuelva a casa. Cuando se considere que su integridad física está en riesgo, precisará de un alojamiento alternativo de urgencia. Finalizado el proceso, tendremos que hacer un informe clínico y un informe médico forense. El ginecólogo o la ginecóloga que atienda a esta paciente realizará el informe clínico, que es muy importante que sea objetivo, descriptivo y refleje todos los procedimientos efectuados, los tratamientos administrados y el seguimiento que se plantee. El informe debe anotar el diagnóstico y es importante que se codifique, porque es la forma que tenemos de registrar los casos. El informe médico forense para el juzgado lo realizará obviamente el médico o la médico forense que se persone en el hospital. Tenemos aquí el flujograma de actuación, que no me sale la palabra, que lo tenéis en esta presentación, pero en la guía del Gobierno vasco y en la que tenemos de la OSI y lo Basurto también lo tenéis presente, es un resumen, me parece que está muy claro, de todo lo que os he comentado en un esquema. Entonces podéis ver aquí y yo creo que no se deja nada y así lo tenemos todo en un mismo flujograma. A continuación, ya para finalizar, os voy a dar unos datos, porque siempre es interesante dar datos, ¿no? Como os he dicho, lo que pasa en Euskadi en relación a la violencia contra las mujeres, pues bueno, os voy a dar unos datos de las agresiones sexuales que nos ven en el hospital de Basurto.
Cogimos 6 años de periodo desde el 2012-2018 porque esto se llevó a las buenas prácticas clínicas del Sistema Nacional de Salud en la convocatoria que desde el 2019-2020, que luego con esto del COVID yo creo que se ha quedado eso parado. Y entonces, pues aportamos los datos de nuestro servicio. Entonces, en ese periodo fueron 116 mujeres que acudieron al Hospital de Basurto refiriendo a una agresión sexual. La media de edad fue 29 años, pero ya veis que tenemos hasta de 71. Un tercio tenían amnesia. La sumisión química es un problema creciente. Mujeres que están en un bar, que igual se han tomado una copa y de repente no se acuerdan de nada y tienen ellas la percepción de que algo les ha ocurrido. Eso nos vienen al hospital, no te pueden describir exactamente lo que les ha pasado, pero se han encontrado pues igual en un aparcamiento o en cualquier sitio en una situación que no recuerdan nada. Entonces, eso se ve, ya veis en el estudio, en un tercio de los casos, que a mí cuando analicé todos los datos me pareció bastante sorprendente el porcentaje. El 97% de los casos se abrió un procedimiento judicial. El 3% restante fueron 4 mujeres que no quisieron denunciar y no abrió desde el juzgado ningún procedimiento judicial. El despistaje de ITS y serología se hizo en el 98% de los casos. No se hizo en el 100% porque hay algún tipo de agresión que no requería hacer este tipo de pruebas. Y las muestras de interés legal, pues por lo mismo, porque a veces no todos son violaciones, sino que pueden ser agresiones sexuales, tocamientos o cosas que no requieran hacer estas muestras. El diagnóstico de ITS en los cultivos iniciales se vio en un 10% de los casos, la mayoría clamidias. Estos son infecciones que tenía la mujer cuando viene, no por la agresión, porque es en la prueba inicial. Y el resultado serológico positivo en un 8%. De las mujeres que vimos en urgencias, el 31% tenían lesiones físicas. La mayoría de las veces arañazos, moratones, a veces las marcas que te deja un mordisco, eso también. Y 4 mujeres tenían lesiones graves. Una de ellas una fractura nasal, 2 de ellas fractura nasal, una amputación de un dedo, o sea, cosas serias. Serias, muy serias. Las lesiones ginecológicas se vieron en un 14% de los casos. En urgencias, el tratamiento que se administró, pues la anticoncepción en un 70% de los casos. Ya sabemos que si tiene una anticoncepción la paciente o las pacientes posmenopáusicas, obviamente, por eso no es un 100%, la profilaxis de ITS. No solo a las mujeres que se les indica, algunas mujeres no desean esa profilaxis, entonces lo que se hace es un estudio con los cultivos y se analizan. La profilaxis antirretroviral en un 23%, porque no solo son las pacientes, hay algunas que le indican si no desean esa profilaxis, tienen que recomendárselo y a veces ellas quieren o no quieren la prevención. Y la vacunación en un 18%. El seguimiento posterior en consultas, más o menos en un 45% en ITS y en un 78% en infecciosas. Obviamente, las consultas de infecciosas son las mujeres a las que se le ha puesto un tratamiento antirretroviral, por lo tanto, es lógico que el seguimiento pues, sea casi un 80%, pues, deseable sería que fuera un 100%. Sí que vemos que el seguimiento a largo plazo, entre las 6 semanas, 3 meses y 6 meses, va decayendo. Y eso es un área de mejora. En eso tenemos que progresivamente ir mejorando para que las mujeres no se pierdan por el camino. Entonces, tendremos que cambiar un poquito, o mejorar o ver cómo podemos mejorar esta situación. En ello influye mucho que muchas mujeres desean, una vez que ocurre todo esto, se hacen los cultivos, desean dar carpetazo con lo que le ha ocurrido. Entonces, en las consultas lo que hacen es recordarles un poco más lo que ha pasado y eso puede ser uno de los motivos del seguimiento cada vez más escaso, ¿no? Y ya la última diapositiva, pues comentaros los casos en número que hemos tenido. En el 2014, 15 casos vinieron, 18 en el 2015, 17 en el 2016 y veis en el 2017 cómo hay un aumento muy importante de los casos. Eso fue a raíz del caso de La Manada, que todos conocéis, porque conoce todo el país, que apoyó a las mujeres. Muchas mujeres no denuncian por miedo, porque a que no las crean, a que se sientan rechazadas. Entonces, el apoyo multitudinario social que hubo con este caso ha reforzado a muchas mujeres a que realmente denuncien lo que les ha ocurrido. Entonces, yo creo que esto es uno de los ejemplos de que
hay un aumento, yo personalmente no creo que es que haya un aumento de las agresiones, sino que hay un aumento de las denuncias. La mujer que antes se lo callaba por miedo, vergüenza, muchas cosas, pues lo denuncia. Y en el 2020, pues obviamente con el COVID, que nos ha tenido encerrados en casa, pues ha habido menos posibilidad de contacto entre el agresor y la víctima. Y eso ha hecho que haya disminuido como era de esperar. Y nada, y con esto pues terminamos la exposición de las agresiones.